Estamos de regreso en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Mariano Romero, concejal de Rosario, referente también del Movimiento Evita. Mariano, ¿cómo estamos? Bien, un gusto. Tocayo. Tocayo, estamos entre tocayos. Bueno, primera pregunta, ¿qué te dejó el acto del 20 de junio en Rosario con la presencia del presidente? Bueno, me parece que fue un blanqueo de las intenciones, sobre todo del intendente de la ciudad de Rosario, alineado total y completamente con el gobierno nacional, ¿no? Esta cuestión que a veces vemos de poder descansar culpas, por ejemplo, la crisis del transporte pura y exclusivamente la eliminación del Fondo Compensador del Interior, vemos que es pura y exclusivamente una excusa y que en términos políticos lo que hizo fue rendirle pleitesía a un gobierno nacional que viene castigando y duro a la ciudad de Rosario. ¿Te parece que fue demasiado complaciente el discurso del intendente? Sí, totalmente. Y es una complacencia que no es mutua, no es recíproca, ¿no? Los fanáticos de La Libertad Avanza lo silbaron al intendente de comienzo a fin. Evidentemente, esa pleitesía que le rinde a Javier Milei no le rinde en absolutamente nada, no le rinde en los planes de ajuste estructural que está haciendo el gobierno nacional, que pega muy duro, con abandono de obra pública en los barrios populares de la ciudad de Rosario, con abandono de un montón de políticas públicas, entre ellas los subsidios del transporte del gobierno nacional, que la verdad que hacen entrar en crisis, además de las medidas económicas de ajuste, a la ciudad, y que la verdad que en términos políticos no le rinde, y lleva a que los ciudadanos de la ciudad de Rosario vivamos realmente muy mal, con, por ejemplo, crisis graves en los barrios populares con la asistencia alimentaria. ¿Te parece que no hay un cambio de formato o de estilo del gobierno, de estrategia, con respecto a habilitar cierta obra pública, ciertos fondos? Es que no la hay. La verdad que el objetivo declarado principal, independientemente de la entrega de la soberanía nacional, la entrega de grandes negocios, sobre todo a multinacionales, ahora veía hace muy poco, sacan la licitación para justamente entregar el dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay. Bueno, justamente, grandes empresas multinacionales vienen a hacer negocio, pero las declaraciones del presidente van a un objetivo muy claro, que es el déficit cero. Y el déficit cero se traduce con un abandono de las políticas públicas a través del Estado, con un abandono de la obra pública en los barrios populares, aquellos lugares en los cuales a las empresas privadas no les sea redituable realizar una obra pública, no se van a hacer. Entonces, en los barrios populares, los pueblos en los cuales necesitan la llegada de agua, no les va a llegar el agua, menos el cemento, menos la luz. Y por el otro lado, todas aquellas políticas públicas en defensa de los sectores del trabajo, de los sectores más humildes y de la producción nacional incluso, van a ser total y completamente abandonadas. Por ejemplo, lo que decíamos, en un contexto de crisis socioeconómica donde hay hambre, se entrega o se financia de manera total. El gobierno nacional ha ejecutado un total de partidas igual a cero en temas de asistencia alimentaria. Y bueno, justamente eso es lo que le puede llevar a cumplir los objetivos del déficit cero, que una parte muy importante de los argentinos y argentinas la pasan realmente mal. ¿Cómo ves el comienzo del segundo gobierno de Hapkin, Hapkin 2? Igual que el anterior, o sea, nada, ¿no? La verdad, un gobierno municipal que es realmente muy malo. Yo digo que independientemente de mi respeto, porque evidentemente ha podido construir los consensos necesarios y la retórica necesaria para poder ganar nuevamente la reelección en la ciudad de Rosario, lo cual tiene un mérito. Se ha transformado un experto en ganar elecciones finitas. Pablo Hapkin, pero independientemente de eso, es el peor intendente del retorno a la democracia. La verdad, una gestión que está en una situación crítica. Vamos hacia una ciudad donde va a entregar la movilidad, ¿no? Los servicios públicos, tanto de colectivos como de taxis, van a la quiebra definitiva. Ya lo dijo el propio intendente, la situación de Rosario Bus. Entendemos que con las medidas que se aprobaron en el Consejo, con los votos del oficialismo, también van a ir a la quiebra del sistema de taxi, va a devolver chapas por todos lados. Ya estamos en una situación crítica de la movilidad, vamos hacia una situación peor. Y la verdad que, sobre todo por fuera de las grandes avenidas, el abandono que se ve en la ciudad de Rosario, hace muchísimo tiempo que no se lo veía. Microbasurales por todos lados, calles de muy malas condiciones. Bueno, vemos el abandono municipal. Barrios que se inundan porque no hay zanjeo. Las cooperativas que habitualmente realizaban el zanjeo no lo hacen más. Entonces, si no hay ningún tipo de intervención en la vía pública, lo más probable de que la situación sea crítica. Ni hablemos de políticas sociales, ¿no? Entonces, la verdad que veo muy mal el gobierno municipal, no veo ningún tipo de planificación de absolutamente nada. Veo un interés de mantener un status quo que si ni siquiera se va hacia adelante, uno no se queda en el lugar, sino que retrocede. Ahora, Mariano, ¿y cuál sería la alternativa, por ejemplo, para que sobreviva, inclusive mejore el sistema de movilidad en Rosario, tanto el transporte de colectivo como de taxis?
Bueno, en primer lugar nosotros propusimos, sobre todo con respecto al colectivo, algunas modificaciones muy importantes. La posibilidad de no trasladar de manera automática el costo del ajuste que hace el Gobierno Nacional a través de la eliminación del Fondo Compensador del Interior, a través de grabaciones a los sectores que están siendo mayormente beneficiados por este modelo, la especulación financiera, las grandes empresas, con toques de alícuota muy básicos, muy chiquitos, como por ejemplo llevar el DREI de las entidades financieras al mismo nivel que el casino. O sea, nada extraño, se podría compensar casi la totalidad acá a fin de año de la eliminación del Fondo Compensador Interior sin tocar las tarifas, ¿no? Mejorando el servicio de transporte, si uno no invierte y el servicio de transporte cada vez es peor, los usuarios no se suben arriba del colectivo y vamos a tener una crisis sistemática porque necesitamos los ingresos de los usuarios cancelando el boleto para poder sostener el sistema. Y con respecto a lo de taxis, yo digo que lo del Ejecutivo diciendo que está en contra de las aplicaciones ilegales y demás, es tan solo una retórica para la tribuna, para convencer y tranquilizar a los taxistas, pero lo que vemos es que, por ejemplo, hoy uno sale a calle Pellegrini y ve que hay carteles LED luminosos hace 4 semanas que hacen publicidad de empresas ilegales, ¿no? Entonces, si el Ejecutivo ni siquiera persigue eso, por más que los taxistas lo han reclamado, por más de que lo hemos reclamado de los concejales de la oposición, si en las paradas históricas de taxis, como por ejemplo shopping, casino, siguen habiendo paradas de vehículos que están fuera de la normativa y no hay persecución municipal, no hay control municipal, bueno, la verdad que la intención es sobre destruir un sistema público que supo ser de excelencia, que hoy está en franca decadencia, y por el otro lado, entregarle también a grandes multinacionales privadas el negocio del transporte público en la ciudad y la movilidad. ¿Cuesta debatir en un consejo donde el oficialismo tiene mayoría casi automática, garantizada? Es muy difícil porque hay oídos sordos. Cada una de las medidas que viene llevando el municipio, que son críticas para la población de Rosario, nosotros le proponemos una vía alternativa. Y la verdad que las soluciones la toman pura y exclusivamente con la retórica diciendo no hay alternativa, ¿no? Esto no es lo mejor, pero no hay alternativa. No está bueno aumentar el costo del transporte, pero no nos queda otra. Nosotros propusimos y judicializamos la eliminación del Fondo Compensador del Interior y propusimos medidas para sacar los fondos de otro lugar y que no lo pague el usuario. La verdad que no sé si nuestra solución, tanto la nuestra como Ciudad Futura, a nivel provincial, también Lucila de Ponti y Carlos del Frade han presentado proyectos en el mismo sentido. No sé si nuestras soluciones eran las mejores, pero el Ejecutivo no se debatió y el oficialismo tampoco. En ningún momento la posibilidad de hacer oídos a otras alternativas distintas. Entonces van con la más fácil, van en consonancia, como decíamos anteriormente, con el Gobierno Nacional. El ajuste que hace el Gobierno Nacional lo trasladan de manera automática a los rosarinos y a las rosarinas, responsabilizando a un Gobierno Nacional al cual después le rinden pleitesía. Entonces veo un alineamiento sistemático. Más allá de las formas, que realmente son distintas, el fondo es exactamente igual de la política de ajuste de Milei y de Hapkin. Bueno, ¿cómo quedó la relación con el bloque de Cavatorta después de la salida tuya de Norma? Bien, yo creo que es importante que podamos construir los consensos de la oposición más duros posibles. Siempre que estemos transitando ese camino, vamos a estar del mismo lado de la historia, ¿no? Entendemos que el gobierno municipal es realmente muy malo, que poder ayudar a la gobernabilidad de ese gobierno municipal lo que va a hacer es justamente ser corresponsable de un gobierno municipal que lleva a que los rosarinos y las rosarinas estemos viviendo realmente muy mal, en una situación crítica. Entonces, siempre y cuando estemos en esa posición de enfrentarnos a la política de ajuste del gobierno municipal, vamos a estar del mismo lado de la historia. ¿Ves en el grupo del cual ustedes se fueron cierto espíritu colaboracionista con la gestión Hapkin? No, bueno, digamos, nosotros en las últimas cuestiones hemos estado votando en sintonía, porque la verdad que no nos necesitan ni a ellos ni a nosotros para conseguir la mayoría automática. Veremos cuando haya situaciones que requieran algún otro tipo de mayoría, pero por ahora venimos en sintonía. La idea es el año que viene poder replicar esta experiencia con Ciudad Futura, inclusive jugando por fuera del peronismo. ¿Cómo están empezando a pensar el 2025? Nosotros lo que creemos es que necesitamos un peronismo que sea realmente transformador, que pueda aportar para transformar la realidad de una ciudad en la cual se vive realmente muy mal, con muchísimas desigualdades. A partir de eso, creo que la única posibilidad de poder tener una victoria en términos electorales y poder construir un proceso verdaderamente transformador es que todos aquellos que quieran una ciudad mucho más igualitaria, ¿no? Estemos del mismo lado de la historia. Entonces, no coincidimos con aquellos que pretenden cerrarse sobre sí mismo y ser cabeza de ratón, sino que lo que queremos es poder realizar un cambio en la vida de los rosarinos y las rosarinas. Para eso necesitamos de todos lo que quieran
transformar la realidad, una realidad muy dura, y no solamente alcanza pura y exclusivamente con los afiliados del PJ. Necesitamos de todos los espacios políticos, Ciudad Futura es uno, pero hay muchísimos otros espacios que también es importante que si tenemos en sintonía cuáles son los objetivos, podamos también trabajar juntos en términos electorales para eso. Bueno, en varios pasajes de la charla apareció la situación la preocupación por lo que está pasando en los barrios populares. Bueno, esta situación de desinflación de estos últimos meses, ¿genera una especie de tensa calma en los barrios o se vio la misma situación de desesperación de los primeros meses del año? ¿Qué está pasando? Es la calma del cementerio, ¿no? La posibilidad de que baje la inflación pura y exclusivamente por la falta de capacidad de consumo de todos los habitantes en la Argentina no es un índice por sí positivo, ¿no? La inflación no es buena, está claro. Ahora, los salarios no van por arriba de la inflación tampoco. La realidad es que lo que vemos es un proceso que se está dando por la paralización de la economía. Una caída brutal del consumo. Si tenemos una inflación muy alta, nadie compra los productos. Entonces, evidentemente, ahí tiene que haber una paralización en ese sentido. Nosotros eso no lo vemos como una cuestión positiva y no se ve reflejado en los barrios populares, porque si los trabajadores y las trabajadoras pierden poder adquisitivo, ¿no? Independientemente de mayor o menor inflación, digo, si las paritarias están por abajo de la inflación, lo más probable es que quienes viven de la changa, que le dan esos trabajadores formales, bueno, la pierdan. Entonces, en los barrios populares la realidad es que está muy compleja. Hay familias en la ciudad de Rosario que comen una sola vez al día, ¿no? Y si a eso le sumamos que los comedores y merenderos están cerrados, muchos, o con recortes por la falta de alimentos del gobierno nacional, bueno, la verdad que es una situación crítica. Eso es importante y para que lo remarques, desde el diciembre el envío de recursos para los comedores fue cero o hubo algún envío? Todo lo que se envió a nivel nacional desde diciembre fue leche que estaba a punto de vencer a través de la fundación Conin Camino. El gobierno nacional decía que los alimentos no se entregaban porque se estaba auditando en la provincia de Santa Fe y en todas las provincias fuera del AMBA no se auditó nada, ¿no? Se cortó sin auditarse. Y que estaba en contra de la intermediación, entonces iba a ser una asistencia de manera directa. La única forma de que hayan entregado esas leches compradas en el gobierno anterior fue a través de una medida judicial. Y se termina haciendo con una intermediación. Entonces el problema no era la intermediación, sino quién hacía la intermediación, y se termina entregando una fundación que en la provincia de Santa Fe, quien la preside, es la mujer de un diputado de La Libertad Avanza. Entonces, me parece que lo que se quería hacer era un negocio con los amigos del poder y no justamente alguna cuestión de destino justo del erario público. Y la costa, digo, y quienes nos pagan el precio de eso son quienes no tienen para comer. Entonces, realmente es una retórica muy cruel y una práctica política muy inhumana. Y esta política de fuerte crítica a los movimientos sociales, ¿ves que permea en el barrio? ¿Está presente? Está en algunos sectores, ¿no? ¿Es la desconfianza entre el organizado y el no organizado? ¿O no? Mira, mayoritariamente no. La realidad es también, es muy práctica. Entonces, el vecino o la vecina, que más allá de que pueda haber alguna crítica a cualquier forma de experiencia de organización comunitaria, si ve que la organización comunitaria daba alguna respuesta y esa respuesta desaparece a través de eso, bueno, lo que va a terminar pasando y lo que está pasando es una identificación, una defensa de esa organización comunitaria, que es de lo más variopinto que pueda haber, ¿no? Acá estamos hablando que el recorte de la asistencia alimentaria fue desde organizaciones de la Iglesia Católica y Evangélica hasta la última organización social. Entonces, si en un lugar se sostenía asistencia alimentaria, los vecinos iban, retiraban la comida porque lo necesitan, y hoy eso no está pasando, entra en contradicción el discurso del gobierno nacional, y al final el vecino o la vecina, a la corta o a la larga, se termina dando cuenta que el ajuste no era para la casta, sino que era para los sectores populares. Marian, te hago la última. Creo que te lo he preguntado, pero como dice Mirta, el público se renueva. O por ahí, se puede agregar una reflexión más, ¿no? Pero teniendo en cuenta que Milei le comió parte de la base histórica al peronismo, ¿cómo hace el peronismo para reconstruir justamente esa relación con esa base que se le fue, en parte? Evita decía que el peronismo será revolucionario o no será. Me parece que eso es lo que hay que tratar de recuperar, construir primero una resistencia muy grande a las políticas de ajuste del gobierno nacional. Esa es la tarea principal. Si Milei logra estabilizar lo que pretende hacer, va a ser muy difícil poder pensar un país viable en el corto plazo. Y por el otro lado, generar una esperanza de futuro y concretarlo, ¿no? Entonces, si nosotros generamos un proyecto político que después concretamos y que realmente es transformador,
Bueno, yo creo que evidentemente los sectores populares no son antiperonistas, no se volvieron antiperonistas de la noche a la mañana, sino lo que expresaron fue un rechazo muy grande a las dos últimas gestiones del peronismo, tanto a nivel nacional como provincial, que mantuvieron un status quo cuando no perjudicaron la distribución de los ingresos en contra de los trabajadores, ¿no? Marian, gracias por venir esta noche a Mesa Testigo. No, muchas gracias a vos. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.